Bueno, reanudamos con la jornada con Javier Mendoza. Javier Mendoza, de Six Media, es consultor artesanal de marketing online con un perfil multidisciplinar y sólidos conocimientos sólidos en distintas áreas en el desarrollo web, entre los que domina SEO, SEM, analítica web, usabilidad, gestión de proyectos, tecnologías abiertas. En sus 20 años de trayectoria profesional ha estado involucrado en proyectos públicos y privados, destacando en el área pública su etapa como creativo y webmaster de CENATIC, el Centro Nacional de Aplicación de las TIC basada en software de fuentes abiertas. En 2011 deja de prestar servicios para la entidad y se embarca en el diseño de una selecta paquetación de Joomla, a la que bautizó como Funky Joomla, y sirve de base en implementación realizada por la Agencia de Innovación Gubernamental de Panamá para modernizar los gobiernos locales. Javier Mendoza es sobre todo un creativo que siempre imprime pasión a sus proyectos, enamorado de Joomla desde sus orígenes. Mambo se ha constituido en un impulsor de CMS Joomla que implementa y mantiene en diversas iniciativas y además es uno de los profesionales más destacados en la comunidad Joomla en España. Colaborador de desarrolloweb.com desde el 2012, ponente en todos los Joomla Day que se han celebrado en España hasta la fecha, organizador de Joomla Day Spain en 2012 y ponente en el Joomla Masterclass impartida por la Universidad de Alcalá de Henares. Sin más, tu turno. Muchísimas gracias. Me ha dado la piquiña, ya veréis. Pues nada, vamos a hablar un poco sobre microdatos, qué es eso de microdatos y la importancia que tiene en el SEO, la teoría de la conspiración, que ya os hablaré de ella, y bueno, cómo ser un poquito más vagos, que eso lo haremos off topic al final de las slides. Verás. ¿Quién soy? Bueno, ya me ha presentado Ernesto, además fabulosamente, o sea que esta nos la saltamos. Microdatos, ¿os suena alguno la página esta de schema.org? Sí, ¿no? Bien. El marcado de datos, los microdatos o los microformatos o RDFA son distintas formas de hacer una misma cosa, que es enriquecer semánticamente el contenido que tenemos en un sitio web para que tenga significado. Más allá de eso, también es importante porque el separar, el segmentar esas partes nos va a servir o le va a servir a distintas herramientas, como puede ser un buscador, para identificar tipos de contenido concreto y poder mostrarlos, poder hacer indexaciones, búsquedas, etcétera, etcétera. Entonces es algo bastante importante. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué se ha de marcar el contenido, ¿no? ¿Para qué lo vamos a marcar? Cuando se marca la información en una página web, Google puede utilizar esa información para mostrar esos fragmentos enriquecidos en sus resultados. El marcado de datos es un paso fundamental, absolutamente fundamental, para eso que llamamos web semántica. Si no hay un marcado de datos, no podría, ahí pongo comillas, no podría existir eso que llamamos web semántica. Entonces, es un paso fundamental en el camino de la web semántica. Hay una especificación HTML5 sobre microdatos, que es una forma en la que podemos etiquetar el contenido para describir tipos específicos de información. Una opinión, una review, un nombre, una persona, un title, una intro, una descripción, absolutamente todo. ¿Y cómo hacemos esto, no? Porque está muy bien, pero claro, ¿qué hacemos para marcar nuestros contenidos semánticamente? Mirad, os pongo ahí un ejemplillo. Eso es una maquetación HTML convencional. Pues bueno, hay un div de apertura, un div de cierre, un texto, me llamo Javier Mendoza, pero me llaman Javi, esta es mi página web principal, tal, metemos ahí un href, el enlace con la URL,
Vivo en Cáceres, Extremadura, y trabajo como consultor de marketing en CIS Media. Bueno, pues hasta ahí nos escupiría todo eso, está perfecto. Y está, vamos, está bien, pero es una maquetación HTML convencional. Aquí vemos ya cómo podemos implementar esos microdatos. Si os fijáis en el div, que anteriormente no tenía nada, iba limpito, absolutamente limpito, estamos metiendo un elemento que es item scope, item type igual. Bien, item scope, item type igual es la entidad, es decir, es lo que va a definir, lo que va a contener toda la información que le vamos a ir metiendo semánticamente con microdatos a lo largo de esa estructura. La URL http://data-vocabulary.org/persona es donde viene definida esa entidad, donde podemos ver que está definida esa entidad. Me llamo, pues nada, ahí me llamo, nada, sin más pena ni gloria. Y sin embargo le metemos un span que utilizamos el span para añadir información semántica a través del elemento itemprop. Si os fijáis, en span itemprop igual a name, estamos poniendo lo mismo, es decir, el usuario va a ver exactamente lo mismo que estábamos viendo antes. No hemos tocado CSS, no hemos tocado la forma de vestir, la forma en la que enseñamos ese contenido. Sin embargo, lo que sí estamos tocando, y es muy importante, es la forma en la que semánticamente se estructura y se etiqueta ese contenido. Es lo que estamos tocando a través de ahí. Ese itemprop lo que le está diciendo es que lo que hay contenida en la etiqueta, en esa primera etiqueta spam, es el name, es mi nombre. Pero me llaman tal, Javi. Bueno, pues hemos etiquetado, si os fijáis, el segundo spam con el item prop igual a nickname. Le decimos, pues bueno, lo que hay en esta etiqueta item prop, o sea, lo que hay en esta etiqueta spam, es un item prop que es igual a nickname, al alias, al nickname. Y ahí ponemos Javi. Esta es mi página web principal, sin pena ni gloria, no tiene etiquetado semántico. Y en el href, sin embargo, ahí sí volvemos a utilizar otro item prop. Le metemos item prop igual a URL. Con eso le estamos indicando que esa es la URL. Evidentemente la URL ya estaba ahí, además es una etiqueta href, es un link, etcétera, etcétera, pero la estamos etiquetando semánticamente. Hay que distinguir entre lo que es el etiquetado convencional y lo que es esa capa extra, que es lo que realmente metemos a través de los microdatos. www.cismedia.com, perfecto, está etiquetado. El etiquetado de la URL, como veis, lo estamos haciendo a través de la etiqueta A través del enlace. Y seguimos para abajo. Pues vivo en Cáceres, Extremadura y trabajo como. Vale, volvemos a abrir otro spam. Volvemos dentro de ese spam a meter otro elemento item prop y le decimos que es el title. Consultor de marketing online. Y cerramos el spam. Le estamos diciendo qué somos, qué cargo tenemos, qué función desempeñamos dentro de la entidad. La entidad nos viene definida abajo, spam, item prop, igual affiliation, CIS Media. Si os fijáis, es el mismo código que teníamos anteriormente, es exactamente el mismo. Lo único que hemos hecho ha sido enriquecer ese mismo código con la información semántica. ¿Lo conocíais? ¿Lo veis fácil? ¿Lo veis difícil? ¿Preguntas? ¿Ovaciones? ¿Tomates? Lo que queráis. ¿No hay ninguna pregunta por ahora? Vale. El etiquetado semántico se basa en esto, se basa en la etiqueta general de la entidad, el item scope, item type, y luego dentro de ese item scope, item type, vamos metiendo los item prop y diciéndole qué es cada cosa.
¿Cómo funciona este ejemplo? Pues bueno, en la primera línea, item scope indica que el contenido incluido en ese primer div es un elemento, item type, tal, e indica que el elemento es una persona. Cada propiedad del elemento persona se identifica con el atributo item prop. Por ejemplo, el atributo el primero que nos aparecía, item prop igual a name, especifica el nombre de la persona. Pero, claro, ¿y si quiero mezclar entidades? Se complica a lo mejor un poco el tema. Entidades me refiero, si os fijáis, en el div, en la entrada, le estaba diciendo que era una persona. Sin embargo, dentro de ese div, en la apertura y en el cierre, había, por ejemplo, había información de geolocalización. Le decía que soy de Cáceres, Extremadura. Ostras, ahí se complica. ¿Y cómo hago para meter eso que es un item prop especial? ¿Le meto otro item scope para definir otro tipo de entidad? Pues es fácil. Lo único que hacemos es entidades anidadas. Igual que las muñequitas rusas que podemos meter varias, pues funciona exactamente igual de la misma manera. En el ejemplo anterior se muestra la información de mi contacto, no incluía la dirección, sí la incluía, lo que no incluía era la información semántica. Y en la siguiente vamos a ver el código HTML, pero en esta ocasión vamos a incluir además la propiedad address, la propiedad dirección. Otra vez el código, para adelante. ¿Qué mañana le vamos a dar, Robert? Vale, si os fijáis, es todo absolutamente igual, con una excepción, que es la parte que os tengo señalada y indicada con una flechita. Ahí le estamos diciendo item prop igual a address, item scope item type igual tal. Es decir, le estamos diciendo que lo que viene a continuación es un item prop, es una propiedad dentro de lo que le estamos definiendo, pero estamos extendiendo ese item prop para definirlo un poquito mejor, diciéndole que el item scope, item type de dirección, que lo tenemos en Schema, que está perfectamente definido, y le decimos a qué URL pertenece, dónde podemos encontrar esa entidad. A partir de ahí seguimos sin ningún problema, y lo que hacemos es añadir dos nuevas etiquetas spam para meter dos nuevos item prop. Un item prop de locality para Cáceres y un item prop de región para la región, que sería Extremadura. El resto, como fijáis, es exactamente igual, no tiene más ciencia. Sí es importante que veamos que esta es la forma correcta de jugar, en el sentido de que vamos a poder anidar varias entidades para definir estructuras más complejas y que semánticamente sigan teniendo un significado coherente. Es fácil. Cuando nos ocurra eso que estamos definiendo, pues por ejemplo un libro que tiene puede tener más actores implicados o cualquier otro tipo de dato, lo que hacemos sería como una especie de extensión del item prop, ¿no? Diciéndole que item scope está relacionado con ese elemento, con esa propiedad. Marcar con microdatos, microformatos o RDFA. Yo os estoy hablando de microdatos, sin embargo hay más estándares para etiquetar semánticamente. Están los microformatos y está el RDFA. ¿Qué ocurre? Nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente con microdatos, pero os explico por qué. No es porque a mí me parezcan más chulos o porque a mí me parezcan mejor o porque sean más bonitos o porque sean más fáciles o por ninguna cuestión de esta. Es por algo más banal. Hay tres empresas que en su día se reunieron, estuvieron hablando y dijeron, ¡buaf! Pues microdatos. ¿Qué ocurre? Que si es Panadería Pepe, Colchonería José Luis e Informática San Pedro, pues bueno, no crean un estándar de facto,
Sin embargo, las 3 empresas que se reunieron fueron las que podéis ver abajo, que son Google, Microsoft y Yahoo. Es decir, las 3 empresas que están detrás de los 3 más grandes buscadores, de Google, Bing y Yahoo, son las que han apostado por esto. Han creado lo que se denomina un estándar de facto. Google, eso quiere decir que es importante esta parte. Quiere decir que si en mi web estoy utilizando, en vez de microdatos, estoy utilizando microformatos, o en vez de microformatos estoy utilizando RDFA para etiquetar semánticamente el contenido, ¿no me vale? No, no quiere decir eso. Tanto Google como Bing como Yahoo, Bing es el buscador que está detrás de Microsoft, si interpretan, si reconocen y si valoran lo que tú estés etiquetando, perdón, lo que tú estés etiquetando con microformatos o lo que tú estés etiquetando, bueno, con RDFA. Pero la forma lo más idóneo, lo más correcto, es que utilicemos microdatos porque se han reunido y es lo que va, a nivel web, es lo que se va a implementar. Para el marcado con microdatos se han de utilizar las estructuras que nos vienen definidas por la web esta que os viene a la derecha, schema.org. En esa web además tenemos, muchas gracias. En esa web además tenemos un montón de ejemplos, un montón de todas las entidades evidentemente, y la veremos luego por encima para que la veáis. Y podemos ver códigos, ejemplos, etcétera, etcétera. La verdad que está bastante bien definida. Aquí os explico lo que... perdón. Que aquí os explico, pues bueno, lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que se ha creado un estándar de facto, que están estos 3 grandes detrás de ello, y que han creado este esquema de estructura de marcado que está soportado pues por la mayoría de los motores de búsqueda, con lo cual pues es lo que conviene utilizar. Sí es importante, por ejemplo, lo que os pongo abajo, la definición de semántica, que se refiere a los aspectos del significado, al sentido o interpretación, tal. ¿Qué quiero decir con eso? Que el contexto es importante y el contexto hay veces que puede variar. El etiquetado semántico lo que hace es que no haya fallos. Que si nosotros estamos etiquetando algo como name, aunque sea calabaza, eso es lo que semánticamente y lo que el buscador nos va a identificar como un name o como una dirección o como el ítem prop que le estemos metiendo. Entonces es muy importante, que es a nivel de sentido, de significado. Ahí os pongo también lo que os estaba comentando antes, que se pueden utilizar, si estáis utilizando microformatos, no es que esté incorrecto, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Pero la tendencia, lo que nos indican los acuerdos a los que han llegado estos 3 y todo, la tendencia es que van a ser los microdatos los que al final van a venir a quedarse por lo menos a este nivel. Con eso, pues bueno, también tratan un poco a los webmasters, a los desarrolladores, el facilitarnos por qué formato decidirnos, centrarnos en un solo formato, en el de schema.org, y mejorar lo que es la consistencia de datos entre los distintos motores de búsqueda. Cualquiera de los formatos de marcado tiene ventajas e inconvenientes. RDFA, por ejemplo, se utiliza mucho en sitios web interoperables para temas de Smart Cities, para temas de compartición de datos, repositorios, etcétera, etcétera. RDFA se utiliza mucho. Todos tienen ventajas e inconvenientes, pero bueno, ya os digo que se han decantado por lo que son la incorporación de microdatos. Teoría de la conspiración, bueno. Aquí sí, la verdad que se parece increíblemente a Montoro, es la caña. Es la caña.
En... Sí. Joder, ahora da más yuyu, la verdad. Ahora da más yuyu. Vamos a pasarla esta pronto, por favor. A ver, la teoría de la conspiración es un poco medio broma, medio en serio. ¿Qué quiero decir con eso? Yo pienso, estoy absolutamente convencido que cualquiera de estas tres grandes empresas, tanto Google como Bing como Yahoo, tienen la capacidad técnica como para que les importe un absoluto y completo bledo los microdatos. ¿Qué quiero decir eso? Que, pues lo digo. Lo que quiero decir con eso es que creo que tienen la capacidad técnica para analizar cualquier web, analizar el esqueleto DOM y con algorítmica interpretar de forma bastante precisa qué es cada cosa sin necesidad de que nosotros tengamos que etiquetarlo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que yo creo que estos tres, estamos hablando de Google, Bing y Yahoo, la competencia, se han sentado y crean un estándar. Lo que decía antes Isidro, o sea, ¿qué es? Que se han vuelto de software libre y es todo en plan hate y qué bonito, mira, se ponen de acuerdo y tal. No, lo que nos han hecho, a mi juicio, es un poco engañarnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo esta cuestión, porque la web semántica es y va a ser cada vez más importante, esta cuestión tenemos dos formas de resolverla. En una nos cuesta dinero y en otra que se encarguen los chicos del SEO. Pues, ¿cuál creéis que han elegido ellos? Ellos han elegido que se encarguen los chicos del SEO. Es decir, es más fácil, es más barato para ellos en vez de alimentar o extender toda la maquinaria de servidores, la algorítmica, etcétera, etcétera, dicen, mira, que no, que lo etiqueten ellos y me quito este marrón. Se etiqueta, vamos a llegar al mismo resultado, pero que lo hagan ellos en vez de hacerlo nosotros. Sin embargo, insisto, estoy absolutamente convencido de que tienen la capacidad técnica como para recorrer el esqueleto DOM y en base a contextos y algorítmica deducir con una precisión muy elevada qué es cada cosa dentro de ese esqueleto DOM. Sin embargo, ya os digo, él eligió que fueran los chicos del maíz, los chicos del SEO, los que nos dedicáramos a estas cuestiones. Ahora bien, ahí os pongo lo que os acabo de comentar. Voy una slide por delante, me acabo de dar cuenta. Voy una slide por delante, eso está bien. Vale, y bueno, con esto creo que es el momento de los secretos, ¿no? Porque, por ejemplo, con las slides que hemos estado viendo antes del diff y tal, el item scope, el item prop y todo esto, levantar la mano los que podríais etiquetar vuestro contenido en Joomla. Es decir, metemos un artículo en el content y vamos a meter algo de contenido. ¿Quiénes creéis que podríais, teniendo como referencia siempre lo de schema.org, quiénes creéis que podríais ya etiquetar el contenido? Más manos, por favor. Es fácil. Es fácil. Sin embargo, eso tiene un problema. Yo es que soy profundamente vago. O sea, no sé si es un defecto. Sí. No sé si es un defecto, algo congénito, pero bueno, soy bastante vago. Imaginaros, por ejemplo, tenéis un blog y os ha molado la charla, os hemos comido el coco, decís, joder, pues esto de los microdatos está chulo, lo voy a implementar. Y en el blog tenéis 147 entradas.
pues vais a tener como 7, 8 fines de semana bastante interesantes reetiquetando todo el contenido y poniéndoos ahí a buscar cada... Ostras, y aquí pongo además el nombre de Periquito. Periquito, ¿esto qué será? Bueno, Periquito es un name, no, porque es una empresa. ¿Será affiliation? Ostras, os podéis volver un poquito locos, ¿no? Es decir, es complejo, o más que complejo no lo es laborioso. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Pues os insisto, yo soy muy vago, muy vago o muy práctico, dependiendo de cómo lo queráis ver. Os hago ahora otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros sabéis lo que es un CCK? Un Content Construction Kit. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vale, no va mal. Os explico lo que es un CCK. Bueno, como diría un amigo mío, esta no se ve. Ostras, ¿por qué no se ve? Un momentito. Sí, no, esta la tenía por si las moscas. Digo, buah, pues si me quedo en algún momento pillado un gato. Siempre triunfa. Sí, no ha sido idea mía, ha sido idea de Roberto y yo le hago caso en casi todo, o sea que afortunadamente no ha hecho falta, pero bueno, lo dejamos ahí por si las mojas, que no sabemos cómo va a ir el tema. Vale, un momentín. Un CCK es simple y llanamente, como su nombre indica, un kit de construcción de contenidos. Hay muchos en Joomla. Os voy a citar pues bueno, los fundamentales o los que están más consolidados y tal. Tenéis por ejemplo, K2. ¿Conocéis K2? K2 es un CCK porque nos permite crear estructuras de datos más complejas en base a campitos, etcétera, etcétera. Sobi Pro, por ejemplo, no sé si es un CCK, lo que pasa es que realmente Sobi efectivamente tiene una orientación a directorios brutal, con lo cual en ese sentido, como CCK de propósito general, a lo mejor no es tan versátil como otro, pero sin embargo si vais a hacer un directorio, pues probablemente es la mejor opción, porque tiene una orientación muy clara en ese ámbito. Tenéis luego, por ejemplo, también FlexiContent, que es otro CCK. Tenéis, ¿cómo se llama el nuevo, Juanca? El de... No, el otro, el de... Seblot. Tenéis Seblot, JSeblot, que es otro CCK. FlexiContent. Venga, a 5 euros la pregunta. Nombres de CCK en Joomla. Hay varios. Tenéis muchos CCKs en Joomla. La ventaja que tiene un CCK es que nos va a permitir eso, crear estructuras de datos más complejas de una forma bastante simple. Yo el que utilizo se llama Zoo. Zoo es otro CCK, es de los que tienen... ¡Hala! Que no lo veo. Bueno, me da igual. Aquí, se la tenía ahí. Esto también lo digo por si las moscas, ¿vale? Porque, claro, nunca se sabe. Si sale algo porno es de un amigo. Es que hay veces que... No. Alguna vez me ha pasado y, claro, dices, ¡buah! Entonces lo avisas antes y ya... Mirad, esto es Zoo. Zoo lo que nos permite... Voy aquí. Zoo lo que nos permite... esta misma. Es crear estructuras más complejas en base a campos. Un CCK, como os lo podéis imaginar, es como un Lego, es decir, es un Lego en el que nosotros tenemos varias piezas
pues la ruedecita, la pieza cuadradita, la octogonal, la no sé qué, y nos vamos construyendo a medida que necesitemos exactamente lo que queramos. A mí es una forma de trabajar que me gusta mucho, pues porque, entre otras cosas, vamos, no programo ni la 20ª parte igual de bien aquí que el amigo Roberto. Roberto necesita algo, hace... Y lo tiene el cabrón. Yo no. Yo desafortunadamente no tengo ese don. Hay que saber qué dones tenemos cada uno. Pero sin embargo, un CCK es algo bastante ágil y bastante divertido, porque nos permite además simplificar el problema. Aquí, por ejemplo, mirar, voy a crear un tipo nuevo, que básicamente no veo un carallo, pero aquí, sí, aquí, que lo vamos a llamar, pues por ejemplo, artículo del blog, que estábamos poniendo, todo esto ha venido porque os estaba dando las malas noticias con lo del blog. Es que no veo. Puedes duplicar pantalla. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, esas son las preferencias. Espera, pero las preferencias las tengo aquí. Al dock. Pero del Mac, no de... Sí, sí. Y en vez de decirte que te extienda la pantalla, pone duplicado y lo ves igual. Y lo veo igual. Ok. Yo es que además tengo otro problema añadido, que es... No, en serio. Tengo un problema añadido. Tengo una enfermedad. Manos eróticas, cosa que toco, cosa que jodo. Entonces tengo que tener siempre mucho cuidado con estas cosas. Es el monologuista. Que no tiene que haber uno. A ver... Ahora sí las veo. Sí. Aquí lo tengo, vale. Y duplicar. Ah, tú ves en tu pantalla, ves lo mismo que allí, ¿no? Ahora le he dado a reunir ventanas, ¿no? Será. Tiene que ser duplicar. Porque si no vas a tener problemas. No, sigo viéndolo. Hazme una asistencia, tío. Que como voy con esto puesto... ¿Qué va? Ah, amigo. Ahora sí. A la pantalla de Joomla. ¿Dónde está la pantalla de Joomla? En otra vez. No, está ahí. Estaba. No. Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Pues dale aquí, al verde, porque la tienes Claro. ahora. Ahora, perfecto. Perfecto, solucionado todo, ahora sí lo veo. Vale, mirar. Un CCK, como os estaba comentando, lo que nos permite es definir estructuras de datos más complejas con elementos muy simples, con campos, con select, con radio buttons, etcétera, etcétera. Entonces, voy a crear un nuevo tipo de dato. Lo voy a llamar, pues, por ejemplo, artículo del blog. Artículo del blog. Y le doy a guardar. Con eso simplemente he nomenclado la entidad. O sea, le he puesto un nombre y ya está. Sí, nombrado, ¿no? Sin embargo, no tengo nada. Si os fijáis, no hay elementos definidos para este tipo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es construirlo de la manera que nosotros queramos. Es decir, vamos a empezar a añadir los elementos que nosotros queramos. ¿Qué tiene el nombre viene por defecto, el title del nombre viene por defecto, es un elemento del core. Nos viene por aquí, name.
Con lo cual ese ya lo tenemos. Por ejemplo, ¿qué puede llevar un artículo de blog? Pues puede llevar a lo mejor una introducción, una pequeña introducción, pues le añadimos un área de texto y le decimos que sea la introducción. Puede llevar en formato periodístico, se le suele meter el lead o subtítulo, es otro elemento que podemos meter en la definición del dato de blog. Pues metemos otro y lo vamos a llamar lead o subtítulo. Lead o subtítulo. Un image, una imagen. Y, por ejemplo, el bloque de texto. O sea, ya tenemos la imagen, pero ahora queremos el bloque de texto grande. Vale. Tendríamos, por ponerlos en el orden más preciso... Vale. Tendríamos un lead, un intro, una imagen y un bloque de texto. Hasta ahí perfecto. ¿Por qué os he empezado a hablar de CCKs y si mi charla era de microdatos, ¿no? Os podréis preguntar. Dije, ostras, que no le ha funcionado el gatito o aquí hay gato encerrado. Bien, os he empezado a hablar de los CCKs porque es algo que nos puede ayudar muchísimo en la incorporación automatizada de microdatos. Como os estaba comentando, yo soy muy vago, profundamente vaguete, entonces, o muy práctico, ¿no? Entonces, un CCK nos puede echar un gran cable a la hora de incorporar de forma automatizada lo que son los microdatos. ¿De qué manera? Mirar, la diferencia entre meter un artículo con el content o meterlo con un CCK o utilizando JLayout, que con JLayout se puede hacer exactamente lo mismo que se hace con un CCK. La importancia que tiene eso es un concepto, que es lo que se denomina la interoperabilidad de datos. Un dato, para que sea interoperable, tiene que poder ser explotado en otro sistema, pero no solo explotado, sino que además tiene que tener la capacidad de segmentar el dato. Tenemos que tener la capacidad de segmentar el dato y poder explotarlos en otro sistema, para que se entienda. Si yo meto un nuevo artículo, y aquí pues metemos, pues yo que sé, por ejemplo, un H2, esto es el subtítulo. Subtítulo de la noticia. Título de la noticia, intro, pues lo vamos a meter con P y cogemos ahí eso sería la intro. La imagen, que vamos, mira, nos va a servir el gato para algo. Claro. Si el gato, ya me decías tú que era socorrido el gato. Falta un niño. Luego os lo pongo. Vale, la imagen ahí a cascoporro. Y el bloque de texto. ¿Hay algo que me he cerrado?
ahora lo veremos. Sí, lo tenemos todo ahí, perfecto. Vale, hemos metido un artículo del blog, está perfecto, hemos utilizado etiquetas correctas, etcétera, etcétera, pero mi pregunta, ¿cuál es vuestra unidad mínima de información? Os lo puedo decir yo, es el mojón, porque lo que tenéis es, sí, es el mojón, porque no tenemos los datos segmentados. Si nosotros queremos hacer una consulta, si queremos etiquetar algo, si queremos automatizar algo o si queremos simplemente extraer de los 1200 artículos que tenemos en el blog, quiero solamente el lead, porque me han llamado de prensa, dice, oye, necesito el título y el lead de todos tus artículos. Pues tenemos un problema, es decir, porque mi unidad mínima de información es el mojón. Claro, no lo tengo separado en campos, no tengo nada de eso. Si quiero hacer eso y mínimamente he seguido un prototipado, es decir, una estructura predefinida en la que siempre he seguido la misma tónica, pues como mucho lo que podría hacer es hacerme un script que recorra todo eso y que vaya capturando el H2 de todos los artículos que tenga. Ese es el problema que yo le veo a la utilización del content como tal. Por eso, o bien JLayout o bien un CCK, pero nos facilita mucho el hacer las cosas de otra manera. Cuando nosotros utilizamos me voy del mojón, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos un CCK, lo vais a ver metiendo contenido. Un momentito. Cada cosa se corresponde a un campo, cada cosa es absolutamente explotable. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, a nivel de incorporación de microdatos, si tengo cada cosa absolutamente separada, puedo generar una vista en la que pues, por ejemplo, el lead, el lead o subtítulo, ya esté etiquetada la plantilla que me pinta el artículo, ya esté etiquetada la información semántica que tiene que tener. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 1 y el artículo 1115? Ninguna. Si nosotros tenemos y estamos utilizando un prototipado de datos, la diferencia que hay entre el artículo 1 y el 1115 a nivel semántico es cero. Es cero, no hay ninguna diferencia. La posición del title la vamos a etiquetar como title. Todo el artículo va a ser el mismo item scope, item type. El item prop que va a tener la intro del artículo 1 del 1115 va a ser exactamente la misma. Es decir, nos permite hacer el trabajo muy bien hecho una vez y echarnos a dormir. Una cuestión que tenéis que tener en cuenta también con el tema de microdatos, porque muchos podréis pensar, joder, con el de la perilla, ¿y todo esto nos va a servir para algo o es solo un meme del momento y poco más? Hay estudios que demuestran que la incorporación de microdatos a una... De hecho, si veis un poco los últimos artículos de SEO y tal, hay varios expertos que dicen que el 2015 va a ser el año de los microdatos, va a ser el año de la semántica a nivel de SEO, en cuanto a la importancia que van a tener. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda en Google y nos sale la fotito con la foto del colega, o nos sale el breadcrumb, las migas de pan ahí perfectas y además que son enlazables, o cuando nos salen ese tipo de datos, si os vais a la web que corresponde a ese resultado de búsqueda y tomáis un tiempo en analizar el código, vais a ver que están incorporando microdatos de una u otra forma. Entonces, es muy importante a nivel de posicionamiento. Hay un estudio que demuestra que una web que utiliza microdatos posiciona 3 veces mejor que una web que no los está utilizando.
Eso es un pasote. ¿Eso quiere decir que yo en mi web, que es un churro, le meto microdatos y ya me voy a posicionar? No, no quiere decir eso. Es decir, lo que quiere decir es que podemos potenciar lo que tengamos. Si lo que tenemos es malo, pues malo. Si lo que tenemos es bueno, pues mejor. Pero vamos a tener una oportunidad competitiva de posicionarnos muchísimo mejor que la mayoría. ¿Es además un momentazo en cuanto a incorporar microdatos en nuestro sitio web? Sí, sí es un momentazo. ¿Por qué es un momentazo? Actualmente es menos del 3% de los sitios web a nivel mundial los que están utilizando esta tecnología de marcado. ¿Por qué? Pues porque, claro, es un coñazo. Es decir, vosotros imaginaros el tener que etiquetar esos 1000 artículos a pelo. O bien tenemos a alguien que sepa las estructuras mínimas, que domine mínimamente el HTML y que además tenga la paciencia del santo jo y se ponga el pobre tiqui 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 tiqui, o nos volvemos como yo un poquito vagos / prácticos. Al ser vagos / prácticos, lo que hacemos es prototipar estructuras de datos. Es decir, hacemos primero un ejercicio de reflexión. Oye, ¿qué es lo que va a tener mi blog? Pues un artículo de blog, como mucho, porque cuando definimos un elemento en Zoo, por ejemplo, y luego no tiene datos, simplemente no se pinta. Ni se pinta el ítem scope, ni se pinta el ítem prop, ni se pinta el dato, no se pinta nada, con lo cual no hay problema. Entonces, hacemos primero un ejercicio de reflexión de ver un artículo petado, completo, con todo, de nuestro blog, que va a tener pues el title, el lead en formato periodístico, una intro, probablemente una imagen de vista de categoría, otra... Ah, ya, vale. Era para hacerlo sutilmente. Sutil. Pero te he cortado. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Ahora me ha ido, jo. Vale, el lead, la intro, el bloque de texto, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos datos, hacemos primero el ejercicio de reflexión de ver qué vamos a necesitar y solamente vamos a trabajar una vez, que es en la propia plantilla, implementando la incorporación de microdatos a nivel base. A partir de ahí, cualquier persona va a poder seguir funcionando en el blog, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo este del blog, de la manera habitual. Él va a meter su contenido y lo que es la incorporación de microdatos va a ser algo absolutamente transparente al usuario. Es decir, no le va a afectar. Lo hacemos una vez y lo tenemos para 1000 artículos, 1001 o los que queráis. Si tenéis luego alguna pregunta o alguna... Sí. ¿Qué pasa cuando los diferentes buscadores tratan los microdatos de diferente manera? Como un ejemplo, tú vas a autor, le metes tu autor, quieres posicionar bien en Google, le metes tu dirección de Google Plus, Ajá. muy bonito, pero Yahoo y Bing No le mola. no me gusta. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, ahí es un caso complicadillo. Ahí probablemente lo que habría que hacer es ¿Cuál? Mirar las APIs de cada uno y marcarlo. Sí, lo que pasa es que, claro, tienes que implementar algún plugin para ver quién te está leyendo. Yo ahí, de todas maneras, mira... Detectar robots y demás. Tendría que estar más integrado en Sport para... Tendría... Extendido al CCK también para que lo coja el CCK. Para que lo coja... Sí, lo que pasa... Yo ahí lo que suelo hacer, ante la duda, que le den. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero decirte con eso? Todo el esfuerzo que hacemos de SEO, el protagonista tiene que ser el usuario. Es decir, yo creo que la web semántica va a ser un salto cualitativo en la experiencia de usuario. Si nosotros hacemos nuestras webs pensando únicamente en buscadores, mal vamos, porque el usuario, lo que vamos a tener es probablemente un pico de
de visitas durante X tiempo, aunque sea continuado, durante X tiempo perfecto, y la sonrisa de un cliente que no tiene ni puñetera idea, en el sentido de que al final Avinash, que es un crack, el crack de la analítica, nos lo dice muy claro: conversión, conversión, conversión. Yo al final lo que quiero no es más tráfico hacia mi web, lo que quiero es vender más. O sea, porque es de lo que como. Entonces, en el caso ese, si te digo la verdad, no lo tengo claro. No lo tengo claro porque, por ejemplo, desarrollar o implementar un plugin para ver quién te está leyendo, realmente no sería para ver quién te está leyendo, sino quién te está indexando. Porque a quien te lee, realmente tú le vas a mostrar, le vas a pintar con la que te sientas más cómodo o la que veas que el usuario es más usable para el usuario. Sino que sería una vista exclusivamente para navegadores. Cosa que, si no recuerdo mal, está penada. Penalizada. Penada suena como que encima nos van a empurar, ¿no? Que está penalizada. Entonces ahí tengo... Sí, pero al fin y al cabo también estás enriqueciendo la experiencia del usuario, porque si un usuario se acostumbra a buscar el universo Microsoft, va a obtener un enlace a LinkedIn o cualquier otra red amigable con Microsoft, y el que está en Google va a tener el perfil de Google Plus, que seguramente tendrá un usuario de Google Plus. Entonces, también se trata de enriquecer la experiencia del usuario, no solamente el posicionamiento, sino que dependiendo de qué tipo de... en este caso, el del autor es una cosa que nos ha tocado, ¿no? Entonces, en el resto de microdatos probablemente sea indiferente, ¿no? Porque estás especificando otro tipo de cosas. Pero en autor sí que es importante, sobre todo por el tema del SEO, ¿no? El posicionamiento primero y segundo por la experiencia del usuario. Para eso te saca la ventana a la derecha para que tú amplíes información sobre la búsqueda que tú estás realizando. Yo lo veo muy parecido a hacer el marcado para Open Graph, ¿sabes? Lo he pasado. Sé que Facebook lo tiene documentado, Yahoo no lo tiene. Si a ti te interesa porque en Yahoo se ve diferente, yo, en mi caso, lo que yo haría, acudiría a Yahoo y miraría a ver si tienen documentado cómo etiquetan ellos el contenido. Y utilizar ese schema, aparte del resto. Metería el schema y además intentaría meter ese de Yahoo, porque como él lo interpreta a su manera, porque sí, y a mí me interesa, pues... Pero claro, lo tienen que tener documentado, si no... Para poder extenderlo, sobre todo, es decir, para no duplicar, sino extender dentro del propio marcado de microdatos, extenderlo con el de Yahoo, por ejemplo, en este ejemplo. Vale, saliendo un poco del tema de los microdatos y tocando el tema de los CCK, ya que lo has sacado. Sí. Hemos tenido experiencias con K2, con tema multidioma, sobre todo para la traducción de las etiquetas, de cuando tú haces diferentes opciones y le das a elegir al usuario para que etiquete una serie de contenido. La traducción de esto en los idiomas todavía está un poco cogido con pinzas, ¿no? Tenemos que sobreescribir los ficheros del sistema, en Joomla, con la nueva escritura de lenguaje que hay y demás. En el resto de CCKs como SU, que no lo utilizamos porque en su día no lo descartamos y nos centramos con K2, ¿se puede hacer esto o no? Sí. K2, mira... ¿Verdad? Sí, a ver, K2... Es más sencillo. Yo K2, por ejemplo, fue el primero que utilicé en su día. Luego conocí personalmente a Fotis y ya si tenía alguna duda lo dejé. Entonces Zoo, mira, Zoo se queda corto de base, también es cierto. Zoo de base, si tú solamente miras Zoo, dices, joder, pues no tengo herramientas para hacer un filtrado potente, no tengo herramientas para gestionar una serie de cosas, o no lo puedo conectar con S3, por ejemplo, para tema de vídeos, por si quiero crear una estructura de CDN, no lo trae de base. Sin embargo, Zoo hay un binomio Zoo-Zoolander. Zoolander es otra empresa, no está directamente vinculada con Zoo. El desarrollador principal es Miljan y se complementan perfectamente, pero perfectamente. Entonces, te cuento el rollo ese porque Zoolander, por ejemplo, tiene un elemento que se llama Zoolingual. Con Zoolingual es una virguería, o sea, pero una virguería lo implementas, lo habilitas, tú en tu content de Joomla, en la declaración del contenido, tienes 4 idiomas e inmediatamente te va a dar para gestionar 4 idiomas. El contenido lo metes en un solo artículo, lo cual es mucho más usable a mi juicio. Pues, a ver, una web de 2 idiomas, por ejemplo, puedes crear artículos en español y artículos en inglés, de forma separada. Pero cuando
cuando tienes artículos en varios idiomas, el hecho de tener en el mismo ítem el poder acceder a todas las traducciones, la verdad que resulta bastante cómodo. Y con eso Zolingual lo tiene solucionado. Una cosa importante también es Zo de base, que es con lo que trabajo, lo que conozco, te permite exportar e importar los datos, con lo cual también eso nos ahorra mucho trabajo, cumple ese criterio de interoperabilidad que yo es el primero que le exijo a cualquier cosa. Es decir, si a mí una herramienta es muy chula, muy bonita, muy perfecta, muy lo que quieras, pero no puedo exportar los datos, paso porque eso elegantemente es en dependencia tecnológica del proveedor y castizamente, como dicen en mi tierra, es tenerte agarrado de las pelotas, no mola. Entonces es fundamental que tengamos siempre esa interoperabilidad de datos. Zo te permite exportar, Zo por dentro realmente, como tú puedes definir multitud de campos, claro, a nivel de modelo de datos no hay una tabla que tenga 1000 campos y tal, sino que realmente él tiene unos campos básicos, el de identificación, el de la aplicación que está relacionada y luego lo que es el dato lo está metiendo en un solo campo de la tupla en formato JSON. Ese JSON lo puedes explotar si quieres, pero si no, Zo de base y extendido con Zolanders también te permite exportar todos tus datos directamente sin tocar JSON ni nada a lo que es un fichero CSV, una base de datos tabulada. Te lo tocas en tu Excel o en tu Google Spreadsheet o en lo que quieras, se lo pasas al traductor, has terminado, importas y lo tienes ya arriba de nuevo. Entonces, son formas cómodas de trabajar, Una última pregunta, perdón, Juan. Quería saber, con las webs que ya tenemos en Joomla, si alguna en concreto le queremos dar ese extra para el SEO, con lo que acabas de explicar, y si has utilizado el content de base de Joomla porque no te has querido complicar la vida, estás bastante jodido, ¿no? Por lo que entiendo, porque tendrías que instalarte en un CCK. Pero tendrías que hacer a mano, ¿no? Esa es un poquito la historia. Entonces, la historia está de aquí a futuro. Es decir, de aquí a futuro, a ver, que si crisis, que si historias, que si tal, eso siempre, toda historia chunga siempre nos trae partes positivas. La parte positiva que nos han traído, pues el contexto que vivimos, etcétera, etcétera, es a volvernos muy prácticos y al tratar de ser más eficientes. El trabajo que ya tenemos hecho con el content de Joomla, evidentemente la única opción es reetiquetarlo o pasarlo al nuevo formato, ahí no hay otra. Pero a futuro, ahí tenemos multitud de opciones. Una es la utilización de un CCK, otra es, por ejemplo, Roberto, a través de JLayout, que es además algo que quieres implementar en la 3.5, que va a salir con la 3.5, se puede crear JLayout, en definitiva, y corrígeme si me equivoco, Robert, lo que permite es crear toda una definición de campo y que tú cojas el content nativo de Joomla y puedas hacer lo que hace Zo, pero sin necesidad de meter una extensión adicional. Dices, pues mira, yo para un blog que necesito, y lo mismo que yo estaba haciendo con Zo, lo haces, pero con JLayout. La historia está sobre todo a futuro, el prototipar, porque es que eso además te va a ayudar a definir una estructura de datos cerrada que puede crecer, que si el día de mañana necesitas un nuevo elemento lo puedes meter y amplías lo que es tu arquitectura de modelo de datos, pero claro, con lo que ya tengas hecho tienes un marrón. Sí. Vale. Tienes un marrón porque... Hombre, me he encontrado clientes, yo a mis clientes la verdad que trato de caparle siempre al máximo, porque por ejemplo, yo no sé, pero tienen la extraña... O sea, mira que es algo que se lo dices y que, pues tío, abres le das a ver en el artículo el código, unos que han pegado de Word, te vienen ahí códigos del copón, otro que ya le has acostumbrado a que eso no lo pegue, se ha cogido el JC Editor
y esto en verde, y esto en rosa, y esto en no sé qué. Y eso parece, pues yo qué sé, más un universo multicolor que cualquier cosa que se parezca a un HTML legible. Todas esas mierdecillas que le meten a lo mejor nuestros usuarios al eso, cuanto más capado tal vez mejor, porque lo que hace es ensuciar el contenido, semánticamente no aporta nada e incluso te están desmadrando. O sea, ya en el caso cuando empiezan a meterle styles con el font size, dices, bueno, ya apaga y vámonos. O sea, es que esto se ve muy grande. No, hijo de puta, es que esto lo has puesto a 16. O sea, no me jodas, ¿sabes? No me jodas. Haciéndolo con un CCK, con el que sea, una gran ventaja que vas a tener es que puedes capar todo eso, es decir, porque tú realmente lo que le pides es el dato y luego ya maquetas a nivel de vista. Y la ventaja con lo de los microdatos es que a nivel de vista no solamente estás maquetando, pintando, ¿no?, sino que además estás haciendo la propia incorporación de microdata. Bueno, gracias. Voy. Gracias, Javier. Gracias.